La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, les da una cordial bienvenida. Damos inicio al desarrollo de la sustentación pública de la tesis de maestría en Ingeniería, Infraestructura y Sistemas de Transporte, titulada Metodología de Evaluación Ex Post para un tranvía en países en vías de desarrollo. Caso Tranvía de Ayacucho en Medellín, Colombia. Presentada por la estudiante Natalia Isabel Díez Ruiz. Dirigida por el profesor Iván Reinaldo Sarmiento Ordosgoitia. Nos acompañan como jurados evaluadores, mediante videoconferencia, el doctor Luis Alfredo Vega Báez, profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el doctor César Augusto Ruiz Rojas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Preside este acto quien les habla, Carlos Alberto González Calderón, en representación del Comité Asesor del Área Curricular de Ingeniería Civil. Primero, para dar inicio al desarrollo de esta actividad, se concede ahora la palabra al estudiante. Natalia, adelante. Bueno, primero que todo, buenas tardes. A todos muchísimas gracias pues como por asistir. A los jurados muchas gracias por aceptar ser los jurados de mi tesis. Gracias por tomarse el tiempo de leer el trabajo. A Iván muchísimas gracias por su acompañamiento. Y bueno, pues a mis papás porque siempre son mi compañía, mis codirectores informales por decirlo así, mis colegas, todo. Entonces, bueno, a todos primero que todo muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy mi propuesta de trabajo de grado es una metodología de evaluación ex post para un tranvía en países en vía de desarrollo. La desarrollo yo, Natalia Isabel Díaz Ruiz. Yo soy ingeniera civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialista en gestión y procesos urbanos y candidata al título de magíster en Ingeniería, Infraestructura y Sistemas de Transporte. Mi director, como mencionó Carlos, es Iván Sarmiento. El orden del día es planteamiento del problema, en el cual se tratará una contextualización, justificación, alcance. Posteriormente les contaré cuáles son los objetivos. Quiero plantearles el problema primero para que entendamos un poco como el contexto y el entorno del cual se derivaron dichos objetivos. Los antecedentes, un poco sobre el estado del arte. Ahora, la metodología para el desarrollo del método de evaluación ex post, que es el objetivo principal de este trabajo. La implementación al caso aplicado en el tranvía de Ayacucho y finalmente unas conclusiones. Bueno, para comenzar, en primer lugar, se identifica que la cantidad de países en vía de desarrollo son un número considerable alrededor del mundo, por lo cual apostamos a hacer una metodología que les convenga a estos, ya que estos se encuentran en una economía de transición del subdesarrollo al desarrollo. Por ende, no cuentan con todos los recursos libres para hacer todo tipo de proyectos. Por ende, no pueden arriesgar sus inversiones y deben hacer inversiones inteligentes, basadas en lecciones aprendidas y en experiencias que les permitan hacer y desarrollar proyectos que promuevan el desarrollo del país y los pongan en un nivel competitivo a nivel mundial. Este tipo de evaluaciones son las evaluaciones ex post, que es la cual desarrollaremos, pues les presentaré el día de hoy. Esta evaluación pretende evaluar los impactos de un proyecto una vez el proyecto está operando. Es por eso que esta evaluación es tan importante para esos países. Bueno, este trabajo puede ser muy beneficiario para las entidades públicas y privadas desarrolladoras de proyectos de transporte en las diferentes ciudades en países en vía de desarrollo. Bueno, se quiso hacer el tranvía, la aplicación en el tranvía de Ayacucho, pues primero porque es mi ciudad y segundo porque es una apuesta al desarrollo de la ciudad y al crecimiento económico de la ciudad, además de que sabemos que Medellín tiene el lema o la iniciativa de ser una ciudad innovadora y pues es un sistema que se ha puesto, digamos, como en cara a esa visión de la ciudad. Bueno, alcance del trabajo. Es importante anotar que esta metodología, a diferencia de muchas otras, incluye variables sociales, urbanísticas, ambientales, de movilidad y económicas. Normalmente encontramos metodologías en la bibliografía que son o solo económicas o solo cualitativas, pero lo interesante de esa metodología es que logra reunir todas estas variables en un mismo método y en una misma escala cuantitativa. Bueno, es importante también anotar que esa metodología solamente compara el escenario sin proyecto y con proyecto. No se compara con otro tipo de proyectos que se hubiesen podido haber implementado como un sistema BRT u otro tipo de sistema de transporte.
Bueno, los objetivos. Entonces, desarrollar una metodología para hacer evaluaciones ex post en ciudades de países en vía de desarrollo. Como objetivos específicos, tenemos realizar una caracterización económica, social y urbanística de sistemas tranviarios en diferentes países que permita identificar esas variables. Desarrollar la metodología que involucre las variables identificadas en el objetivo anterior y, finalmente, aplicar la metodología al tranvía de Ayacucho. Bueno, un recorrido rápido por la historia del tranvía para entender cómo ha sido su desarrollo y su vida en el mundo. El primer tranvía fue desarrollado en 1775 en Londres. Digamos que fue la primera versión del tranvía, era tirado por caballos. Posteriormente se implementa en Nueva York. Años posteriores, cuando ya pasa de ser tirado por caballos o por fuerza animal, entran otras tecnologías como lo son a carbón, por ejemplo. Empieza a expandirse alrededor del mundo y a partir de 1870 comienzan a investigar y empiezan a haber diferentes iniciativas sobre la búsqueda de la electrificación del sistema. Es en el 81 cuando realmente eso funciona y posteriormente en 1888 se abre el primer tranvía comercial eléctrico en Virginia. Posteriormente los tranvías pierden el auge debido a que los expertos lo consideran como un medio no tan óptimo para las ciudades. Sin embargo, en los últimos años se ha reconocido como uno de los medios más favorables, teniendo en cuenta que pueden utilizarse en vías compartidas y que al ser con suministro de energía eléctrica pueden ser unos medios y modos muy amigables con el medio ambiente. Bueno, en este trabajo se hizo una revisión de diferentes, realmente fueron muchísimos trabajos en el mundo. Casi todas las evaluaciones ex post se presentan en países desarrollados. Entonces, bueno, de estos quiero resaltar tres, que son, primero, evaluación de los efectos económicos, sociales y ambientales de proyectos férreos urbanos. Pretende incluir también variables sociales y ambientales. Es por eso que se toma como uno de los trabajos de referencia, así como también el siguiente trabajo, que es el método cuantitativo y cualitativo de la evaluación de impactos de proyectos de inversión social. Este segundo, si bien hace una medición cualitativa y una medición cuantitativa, las tiene por separado. Entonces, si bien sirve como referencia, pues se empieza a evidenciar o se muestra o se confirma que cuando se hacen este tipo de evaluaciones las hacen o por un lado o por el otro, pero hay muy pocas que realmente integren todas las variables. Bueno, por último, hay un trabajo o una evaluación que se hizo ya en un tranvía implementado, que es el tranvía de Ursa. Esta evaluación es netamente cualitativa y reúne, digamos, encuestas a la comunidad y percepción de la comunidad. También es importante resaltar que esta metodología que tratamos hoy tiene en cuenta en esas variables sociales también una aproximación a la comunidad, lo cual hace el trabajo de Ursa interesante para el desarrollo del presente trabajo. Bueno, ahora sí les voy a contar cómo fue el desarrollo de la metodología, pero antes de eso quisiera que encontremos o ubiquemos la evaluación ex post en el ciclo de vida de un proyecto. Al lado derecho pueden ver una gráfica en blanco en la cual se muestra el ciclo de vida de un proyecto. Este ciclo, a grandes rasgos, tiene una planificación, un análisis tecnológico, económico y técnico. Luego se crea una idea. Esta idea ya cuenta con unas herramientas adicionales como son prefactibilidad, factibilidad, diseños, para posteriormente ejecutar el proyecto. Una vez el proyecto es ejecutado, entra a la fase de operación y después de un tiempo de estar operando es cuando tiene lugar la evaluación ex post. Al final vemos ITP, que es el informe de terminación de proyecto. Realmente este informe es un informe que se construye a lo largo de la vida de todo el proyecto. Vemos que hay una carencia, sobre todo en los países en vía de desarrollo, de este tipo de informes, ya que es difícil recopilar toda la información ex ante de cada uno de los proyectos implementados. Si bien se hacen los estudios, hay un informe que compile todo y que resuma y que cuente la historia de cómo fue la planificación del sistema. Bueno,
Entonces, en primer lugar, se hace o se determina cómo se va a determinar el área de influencia. Para esto se realiza una búsqueda bibliográfica y se tiene en cuenta la opinión de diferentes autores para identificar cuál es el área de influencia para proyectos de transporte alrededor del mundo. Algunos autores afirman que es 300 metros alrededor del proyecto, otros 500, en otros incluso se habla hasta de 1 kilómetro. Teniendo en cuenta las diferentes opiniones, de acuerdo con el criterio, mi criterio como ingeniera y el de mi director, pues establecimos que el área de influencia iba a ser de 500 metros a la redonda de cada de las estaciones. ¿Por qué? Porque esta es el área a la que un peatón está dispuesto a caminar para acceder a un sistema. Y 300 metros al lado y lado del eje de la infraestructura del transporte. ¿Por qué? Resulta que normalmente un corredor de transporte conlleva de manera implícita, por decirlo así, un desarrollo económico y promueve una oferta de servicios de la ciudad sobre el corredor. También entonces los peatones están dispuestos a caminar para acceder a estos servicios 300 metros. Entonces, en la gráfica podemos ver esta delimitación. Bueno, en la metodología se tiene también en cuenta una evaluación económica. Esta evaluación económica no es la única parte, y si bien es una parte muy esencial de la evaluación ex post, en este trabajo demuestro que hay otras partes y otros acercamientos muy interesantes en una evaluación ex post que permiten realmente identificar el impacto del proyecto y la efectividad de acuerdo con una comunidad, con unos expertos, de acuerdo con la recolección de información en campo o información secundaria. Sin embargo, se hace también esta evaluación económica para tener una idea del beneficio o desbeneficio económico que el proyecto adquiere. Esto se hace por métodos tradicionales, se calcula el valor presente neto y la relación costo-beneficio calculando ahorros de tiempo, ahorros por accidentalidad y ahorros por contaminación. Asimismo, como el cálculo de ahorro de operación y mantenimiento. Bueno, para la siguiente fase, que es la fase que realmente es la esencia de este trabajo, se identifica entonces o se hace un inventario de todos los tranvías alrededor del mundo en países en vía de desarrollo. De ellos se saca una muestra significativa, la cual por cálculos estadísticos da que la muestra es 26. Entonces, estos se analizan y se analizan todas las características de cada uno de los proyectos. A continuación, presento la lista de los proyectos y los países en los cuales se localizan. ¿Qué se analizó o qué se observó? Se miraron cuáles eran todas las características comunes de estos proyectos en países en vía de desarrollo. Y son estas características las que me van a servir como variables o como criterios para la evaluación ex post que estoy desarrollo. Después de hacer un análisis profundo de todos los proyectos, se llega a la conclusión que los aspectos comunes son los siguientes. Entonces, en el aspecto económico, tiempo de viaje, tarifa, crecimiento económico, demanda, accidentalidad. En el aspecto sociocultural, calidad del servicio, seguridad, cambiar. Quiero hacer acá un énfasis en cambiar, ya que puede que no sea un término muy común. Cambiar es uno de los criterios que nos brinda, digamos, el estándar DOT, que es el desarrollo orientado al transporte. Este pretende evaluar cómo un entorno está adecuado o no hacia la orientación al transporte. En este cambiar, lo que pretendemos analizar es la disposición de los usuarios a cambiar de modo, es decir, en este caso, de pasar del vehículo particular a otros modos que podrán ser sistemas de transporte público o modos activos, como son la caminata, la bicicleta o en los últimos meses o años la patineta y otros elementos. Bueno, en el aspecto ambiental, contaminación del aire y ruido. En el aspecto urbanístico tenemos la calidad del espacio público, las viviendas por kilómetro cuadrado, el comercio por kilómetro cuadrado y en transporte la accesibilidad y el nivel de servicio. Bueno,
se identifica la necesidad de utilizar un método multicriterio para poder desarrollar esta metodología. Entonces, se utiliza el proceso de jerarquía analítica y el método de suma ponderada. ¿Por qué estos dos? Porque se identifica que son aptos de acuerdo con la naturaleza que la metodología misma fue tomando. Por ejemplo, vemos que se descomponen unos aspectos en unos criterios y comienza a haber una jerarquía. Asimismo, encontramos que estos criterios y estas variables tendrán un peso de acuerdo con su relevancia o su importancia, ya que no es lo mismo la importancia o la relevancia que tiene la incidentalidad, por ejemplo, con el ruido. Entonces, estos dos métodos se utilizan posteriormente en el desarrollo de la metodología. Bueno, estos métodos se utilizan en las encuestas. Realicé dos tipos de encuestas a dos grupos de personas. La primera de ellas fue las encuestas a los expertos, las cuales me sirven para obtener unos valores de referencia para el desarrollo numérico de la metodología de la evaluación ex post. Y unas encuestas a la comunidad, que son precisamente la evaluación del impacto del tranvía analizado. Entonces, estas encuestas, ¿en qué consisten? Bueno, primero hay una planificación inicial en la cual se identifica la necesidad, selección del método del cuestionario. En este caso utilizamos cuestionarios de preguntas abiertas, preguntas también cerradas con múltiples opciones, en las cuales se utilizaron las escalas Likert, que son escalas que me permiten llevar aspectos cualitativos a cuantitativos por medio de una cantidad de números impares para tener un extremo positivo, un extremo negativo y un término neutro o intermedio. Bueno, selección del método, diseño del cuestionario, en el cual se establecen cuáles son las preguntas, en qué etapa se va a dividir el cuestionario, diseño de la muestra. En este caso, pues, se calcula cuál es la muestra de acuerdo con la población en la zona de análisis. El trabajo de campo y recopilación de la información, en este caso, teniendo en cuenta que la tesis se hizo en el marco de la pandemia, pues una parte se pudo hacer en campo visitando la zona de influencia y otra parte se desarrolló de manera virtual. Manejo de datos y resultados, bueno, lo que finalmente podemos lograr con estos datos obtenidos. Entonces, la elaboración de encuestas en la parte de los expertos, como les decía anteriormente, los expertos de acuerdo con su criterio, dieron un peso a cada una de las variables en cada una de las categorías. Así pues, cada uno de los aspectos debía tener un peso que entre todos los aspectos sumara 100. Y dentro de cada aspecto, una calificación o peso a cada una de las variables y dentro de cada aspecto también sumaba 100. ¿Esto con qué objetivo? Con mirar cuál variable era más importante con respecto a otra. Por otro lado, los expertos también me dieron valores de referencia. ¿Para qué? Esos valores de referencia se utilizan posteriormente para generar una función de utilidad para cada una de las variables. Estos serán los límites de la función. Esa parte la explicaré con un ejemplo. El tiempo de viaje. Una reducción del tiempo de viaje del 20% puede ser el límite muy positivo, es decir, el límite superior. Pero, sin embargo, un aumento del tiempo de viaje del 10% se considera un impacto muy negativo. Entonces, los expertos me dijeron cuáles eran esas variaciones porcentuales en cada uno de los criterios muy positivas y muy negativas, y ya con esto tengo yo una herramienta para desarrollar las funciones valor de cada uno de los criterios. Bueno, para corroborar la coherencia de las respuestas de los expertos y para permitirle a los expertos también evaluarse ellos mismos e identificar si ellos estaban respondiendo de manera coherente, porque a veces uno dice, bueno, esta variable es más importante que esta, pero luego te lo preguntan de otra forma y quizá la percepción cambie. Se utilizaron dos formas. La primera es la evaluación del impacto, pero en términos de la percepción del experto, es decir, ¿qué consideraba el experto? Si había un impacto positivo o negativo con la implementación de un sistema tranviario en general. Y por otro lado, se utilizó una matriz de preferencia en la cual los expertos debían comparar cada una de las variables
y entre sí. Entonces, por ejemplo, la demanda, ¿qué tan importante es con respecto a la calidad del servicio? O la contaminación con respecto al crecimiento económico. Ellos debían dar un valor y mostrar cuál de ellas era más importante con respecto al otro. Esto fue un ejercicio muy interesante, sobre todo para encontrar la coherencia con los pesos dados en la primera etapa de la encuesta. Bueno, la otra parte de las encuestas, como les mencioné, es a la comunidad. Estas encuestas lo que pretenden es evaluar las variables cualitativas por medio de una escala Likert. Entonces, las variables que se evaluaron fueron crecimiento económico o la percepción del crecimiento económico por la comunidad influenciada, calidad del servicio, seguridad, ruido y espacio público. Estas encuestas también fueron corroboradas por medio de unas encuestas más abiertas, con unas preguntas abiertas, en las cuales las personas tenían más libertad al responder y expresarse. Asimismo, sobre todo para la parte del crecimiento económico, se desarrollaron encuestas para comerciantes, en el cual estos expresan si sus negocios se implementaron después de la implementación del tranvía, antes y si estaban antes, cambiaron o no la oferta de servicios, de bienes o servicios, cómo les afectó, cuál es la configuración de su negocio, y esto nos sirvió para corroborar esa información que se obtiene de las encuestas en escala Likert. Bueno, con esta información de las encuestas se hace una homogenización y ponderación de las variables. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con los límites de las funciones y con los pesos que nos dieron, que los recopilé de las encuestas a los expertos, procedo a hacer la función de utilidad para cada una de las variables. A continuación, tengo los límites de esas funciones para cada una de las variables y criterios. Vemos entonces que el ejemplo del tiempo de viaje, el límite, el impacto negativo corresponde a una variación del 10%, pero como es tiempo de viaje, entonces es positivo, y asimismo el impacto positivo es una reducción del tiempo de viaje, en este caso sería el 20%, de acuerdo con las respuestas de los expertos. Bueno, acá ya se encuentra la condición de las funciones para cada una de las variables, teniendo en cuenta esto, y se tiene claro que la función se llevará a una escala, la variable se llevará a una escala adimensional de 1 a 5. ¿Por qué de 1 a 5? Para que sea coherente y conjugue con la escala Likert de la encuesta de las variables cualitativas. Bueno, a continuación, vemos entonces cada una de las funciones de cada una de las variables de la evaluación. Vemos entonces que la pendiente puede ser negativa o positiva dependiendo de la naturaleza de la variable. Por ejemplo, el tiempo de viaje, como es un impacto positivo, si la variable disminuye, entonces la pendiente será negativa. Por el contrario, por ejemplo, en la demanda, si la demanda aumenta, el impacto será positivo. Entonces, en este caso, la pendiente es positiva. Vemos entonces las funciones para cambiar, contaminación, la accesibilidad, el comercio, la vivienda y finalmente para el nivel de servicio. Ahora, el nivel de servicio es realmente en las calles aledañas a la implementación del proyecto. Este tiene una forma diferente, ya que en conversaciones con diferentes expertos de la Secretaría de Movilidad se llegó a la conclusión de que la variación, pues si permanecía igual, se le daría un valor de 3, que es el valor neutro. Por el contrario, si la afectación es muy grande, tendrá un valor entre 2 y 1, o si la afectación es positiva, es decir, el nivel de servicio mejora, pues adquirirá valores entre 4 y 5, tal y como se muestra en la tabla. Bueno, finalmente tenemos la función para cada una de las variables. A esta función que voy a introducir, la variación porcentual identificada con el escenario el escenario sin proyecto y el escenario con proyecto. Y tengo además los pesos que me salieron de las encuestas de los expertos. Por ejemplo, vemos que el aspecto económico
tiene un peso de 22 de 100. ¿Por qué? Porque todos los aspectos, recuerden que suma el 100. Asimismo, cada una de las variables tendrá un peso y la suma de todas las variables dentro de cada aspecto también es 100. Entonces, para obtener la calificación total, se hace la calificación que sale de la función de utilidad por el peso. La categoría simplemente se suma todas estas calificaciones ponderadas y finalmente el impacto total es la suma global de todas las calificaciones de las categorías. Bueno, ahora, esto me va a dar un número entre 1 y 5. Sin embargo, un número solo no me dice nada. Entonces, se hace una escala cualitativa teniendo en cuenta también y basándonos en los estudios de referencia donde había escalas netamente cualitativas. Entonces, vemos que entre 1 y 1,9 es un proyecto que está alarmantemente por debajo de las expectativas, no hay nada positivo, no se cumple ningún objetivo. De 2 a 2,9 simplemente está por debajo de las expectativas, no hay nada positivo, el impacto del proyecto es en general negativo en el entorno. De 3 a 3,5 o es un poco por debajo de las expectativas, sin embargo puede haber algunos aspectos específicos que puedan haber funcionado. De 3,5 a 4, si bien está por debajo de las expectativas, en general puede haber resultados positivos en mayor dimensión que en la escala anterior. De 4,1 a 4,5 es un proyecto que en su naturaleza, digamos que la mayoría de los proyectos se podrían encontrar acá porque es una buena calificación, se alcanzan la mayoría de las expectativas, sin embargo existen una que otras falencias, sobre todo en la etapa de planificación, ya que en la implementación y en la operación se encuentran algunos, digamos, retos u oportunidades de mejora. Bueno, y finalmente de 4,5 a 5 es un proyecto excelente en el cual se alcanzan o exceden las expectativas. Bueno, lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas se van recopilando durante toda la evaluación ex post. No solamente es mirar el número final, sino la forma en la que se fue desarrollando la evaluación ex post nos permite obtener lecciones aprendidas y en ellas identificar cuáles son esos puntos críticos que me permitieron tener resultados positivos o negativos dentro del proyecto. Es por eso muy importante que todo el proceso de la evaluación ex post sea documentado, para así poder concluir y reflexionar sobre cada uno de los puntos críticos. Bueno, aplicación en el tranvía de Ayacucho. En el tranvía de Ayacucho es un sistema realmente corto y vemos pues que el área de 500 metros a la redonda en cada una de las estaciones presenta un traslapo entre todas las estaciones. Entonces se determinó que el área iba a ser simplemente 500 metros alrededor, al lado y lado del eje del corredor, tal y como se muestra en la imagen. Bueno, posteriormente, en la etapa preliminar se hace la evaluación económica, calculando entonces el ahorro del tiempo, teniendo en cuenta el ahorro en el tramo del tranvía, entendiendo que el escenario sin tranvía es un escenario con buses, tal y como estaba antes, y que el escenario con tranvía pues es como tal, utilizando este modo, es por la demanda pues en estos dos escenarios. Asimismo se hace el cálculo por incidentalidad, de ahorro por incidentalidad, teniendo en cuenta el valor de la vida. En este se tienen en cuenta los datos del DANE, de la distribución de las funciones de las personas en la zona de análisis. Para este caso teníamos un 30% de personas profesionales, un 10% de técnicos y un 60% de personas con mano de obra no calificada. A partir de estos datos y del valor de referencia de estos, se puede calcular el ahorro por los incidentes y el cálculo del valor de la vida. También se hace entonces un cálculo de ahorro por contaminación, en el cual se analiza la diferencia con proyecto y sin proyecto. Para este caso específico, el escenario con proyecto tiene una particularidad y es que no se lograron desalojar todos los buses, ya que por diferentes problemas sociales y con el gremio de las empresas operadoras del transporte no pudieron quitarse todas las líneas de buses, sino que se desplazaron a las vías cercanas. Finalmente se hace un cálculo
de ahorro por operación y mantenimiento y se compara el escenario con tranvía y sin tranvía. Finalmente se calcula el beneficio o desbeneficio y con una proyección a 25 años se obtiene un beneficio, lo cual nos va a dar una idea inicial de cómo va a ser el resultado en las próximas etapas de la metodología. Bueno, teniendo en cuenta las variables que la metodología da en su guía, se identifica entonces cuál será la fuente de información o la forma de medición para esas variables. Se obtiene entonces información de la encuesta de origen destino del 2012 y del 2017 para algunas de las variables. Otras se obtienen de la plataforma de datos abiertos de la ciudad de Medellín, Medata. Otras, información suministrada por la Secretaría de Movilidad. Y finalmente, las variables cualitativas se obtienen por la implementación de la encuesta a la comunidad. A continuación, les presento cada una de las variables. El tiempo de viaje se corrobora por medio de Google Traffic y se toman datos del Observatorio de Movilidad. Se calcula o se toma información en diferentes momentos del día y en diferentes días típicos para analizar cuál es ese ahorro. Vemos que el ahorro es un 20%, que hay una disminución de 5 minutos en el corredor del tranvía, comparándolo en un escenario con tranvía y sin tranvía. Y teniendo en cuenta que el escenario sin tranvía se asume un escenario con buses, que es lo que existía anteriormente. Bueno, también se calcula la diferencia o la variación porcentual de la tarifa. Para la tarifa se obtienen datos de las diferentes empresas operadoras de los sistemas de transporte. En el caso del tranvía se obtienen datos del metro y para los buses de las diferentes empresas operadoras. Se realiza la combinación modal que resulta de las respuestas de las encuestas a la comunidad y también las ofrecidas por el sistema Metro para poder calcular esta variación porcentual de la tarifa. Bueno, ahora, crecimiento económico y demanda. El crecimiento económico, como se explicó anteriormente, es una variable que para esta metodología se consideró cualitativa y lo que hace es entender y mirar cuál es la percepción de los ciudadanos o de la comunidad en el proyecto. Se hace entonces dos preguntas a los ciudadanos en este ítem y es en un escenario con el tranvía, con la implementación, como es la realidad del día de hoy, o un escenario hipotético en el cual, ¿qué considera el ciudadano? ¿Cómo sería el crecimiento económico si no se hubiese implementado el tranvía? Vemos entonces que para esto, con el tranvía todos consideran que había una mejoría notable en el crecimiento económico. Por el contrario, si no se hubiese implementado, todos creen que la respuesta o que el crecimiento económico sería negativo, que incluso podría haber empeorado. Bueno, en cuanto a la demanda pues se obtienen datos de la encuesta origen-destino y se corroboran con los datos abiertos de Medata y se obtiene entonces una variación porcentual del 20%, de una reducción del 20,6%. Bueno. Los temas de accidentalidad se obtuvieron, pues, como se le mencionó anteriormente, de la Secretaría de Movilidad, en las cuales se comparan los datos de incidentalidad antes de la implementación del tranvía y después de la implementación del tranvía y se comparan para poder hacer el cálculo de esta variación. La calidad del servicio es nuevamente hace parte de la encuesta a la comunidad y en este caso se hacen 3 preguntas. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que para el caso del tranvía de Ayacucho los buses no fueron reemplazados, sino que fueron desplazados, es decir, fueron desplazados a calles contiguas, se pregunta entonces también cuál es esa percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio en esos buses, teniendo en cuenta que hoy existe el tranvía. Entonces, son 3 tipos de preguntas. ¿Cuál es la calidad del servicio en el tranvía? ¿Cómo cree que sería si no se hubiera implementado el tranvía? Y ¿cómo cree que es o cómo considera que es en los buses contiguos? Bueno,
La percepción de la seguridad creo que es una de las variables más importantes en términos de país en vía de desarrollo, porque casi todos nos enfrentamos a problemas de seguridad y de orden público y tenemos unas dinámicas sociales complejas. Es por esto que entonces esta es una de las variables como más icónicas en esta evaluación. Se hace entonces también una encuesta en la cual se pregunta por la percepción de la seguridad no solo en el corredor del tranvía, sino en los corredores aledaños. Podemos observar que la comunidad considera que las intervenciones en el corredor del tranvía mejoraron la seguridad. Y pues esto debido como al cambio de la infraestructura y de la dinámica comercial que tiene hoy en día el corredor de Ayacucho. Por otro lado, se pregunta sobre cómo hubiese sido si no se hubiera implementado el tranvía y cómo serían las vías aledañas donde no hay una intervención tan grande, y vemos que ellos consideran que sería mala o que permanecería igual. Bueno, cambiar, que les comentaba anteriormente, que es esa disposición del usuario a cambiar de modo. Se evidencia entonces que en los barrios hay un cambio de modo. Estos son los vehículos, el uso de vehículo particular en el 2012 y en el 2017 se saca de la encuesta origen-destino y se evidencia que en los barrios de las zonas de influencia del tranvía, en efecto, hay una disminución en el uso del vehículo particular, teniendo en cuenta que este es carro y moto. Entonces, se asume que sí hay un cambio en esa disposición de los usuarios y que utilizando o sistemas de transporte o modos activos debido al cambio de la infraestructura, ya que esta promueve, digamos, un espacio más agradable para estos modos. Bueno, para el análisis de la contaminación del aire, se tienen en cuenta datos de la Secretaría de Movilidad, en el cual ellos suministran todas las rutas de buses y las frecuencias que estas tienen. Se calcula entonces las emisiones de estos buses en el escenario con tranvía y sin tranvía, teniendo en cuenta cuáles permanecieron después de la implementación del tranvía, y se evidencia que hay una reducción de las emisiones del 6,8%. Para el cálculo de las emisiones se calculó por kilómetros recorridos y se utilizaron valores de referencia de estudios realizados alrededor del mundo para obtener cuál era esa emisión de un bus o de un microbús por kilómetro recorrido. Bueno. Respecto al ruido, este también hizo parte de las variables cualitativas y es una encuesta a la comunidad en la cual se tienen también en cuenta no solo el corredor del tranvía, sino los corredores aledaños al tranvía. Y se pregunta a los usuarios nuevamente entre la percepción con el tranvía o sin el tranvía. Vemos que en las vías paralelas o en el escenario sin tranvía realmente lo que predomina es una percepción neutra, es decir, creen que permanece igual. Sin embargo, con el tranvía es evidente que el corredor tiene una mejora. Bueno, la calidad del espacio público. Se hacen las mismas 3 preguntas y se evidencia que el entorno cambió y que la calidad del espacio público, debido a las intervenciones que se hicieron en el marco del proyecto del tranvía, fueron de gran aporte para esta comunidad, ya que se hicieron equipamientos adicionales que, digamos, forman un complemento para todo este sistema de transporte, ya que si bien esto no solamente transporta pasajeros, sino que brinda a la ciudad la posibilidad de un desarrollo en un corredor. Sobre todo, digamos, en el tranvía de Ayacucho es un corredor que, si bien ha sido comercial, antes no era turístico, antes no era llamativo ni motivador para otras personas del mundo o de la misma ciudad. En cambio, con las intervenciones que se hicieron, hubo una gran mejora y un aprovechamiento del espacio
que lo volvió un ícono en la ciudad. Bueno, comercio y vivienda por kilómetro cuadrado. Teniendo en cuenta que la ciudad de Medellín tiene un modelo de ciudad compacta, de acuerdo con el POT, es decir, el decreto 48 del 2014, vemos que el aumento es algo positivo. Entonces, bueno, se evidencia cómo ha cambiado y cómo ha aumentado la densidad no solo habitacional, sino también comercial en la zona. Bueno, finalmente la accesibilidad es una mezcla de dos variables del estándar DOT, pedalear y caminar. En general, ¿qué son estas dos variables? Estas dos variables son el porcentaje de vías aptas para, en términos de infraestructura, para tener la posibilidad de utilizar modos activos, es decir, bicicleta o caminar. Entonces, ¿qué se hace para el corredor del tranvía? Lo que se hace es coger unos tramos de vías representativos y calcular en ellos y en el área de influencia cuál es ese porcentaje de vías que realmente son idóneas para caminar o pedalear. En este se evaluaron diferentes aspectos como son fachadas permeables, andenes continuos, infraestructura adecuada para ciclistas, y vemos que hay un aumento del 23%. ¿Por qué se dice un aumento? Porque anteriormente no había nada. Entonces, lo que hay hoy y el porcentaje de vías aptas para modos activos que hay hoy es la variación porcentual con respecto al escenario sin tranvía. Bueno, finalmente, después de reunir todas las variables, se obtiene entonces la variación porcentual entre ambos escenarios, con tranvía y sin tranvía, y son estas variaciones porcentuales las que se van a introducir en las funciones de utilidad, y con ellas tendremos entonces una calificación de 1 a 5 para cada variable. En esta tabla ven que hay unas que dicen que no aplica, ya que ya estas están de 1 a 5, puesto que surgen de la encuesta a la comunidad en escala Likert. Se introducen pues a cada una de las funciones y se obtiene entonces una calificación que en este trabajo se considera como el impacto. Vemos pues que hay variables que tienen un impacto totalmente positivo, como es el tiempo de viaje, o incluso un impacto negativo, como es cambiar, ya que pues no se alcanzan digamos, las expectativas de acuerdo con el criterio de los expertos encuestados. Con esta calificación, lo que hacemos ya es calcular ya la evaluación en cada uno de los aspectos, en cada uno de los criterios y por ende en cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta los pesos o la importancia dada por los expertos. Vemos entonces que al hacer este cálculo ya tenemos una calificación global de 4.23 para el tranvía de Ayacucho. ¿Qué nos dice esta calificación de 4.23? Bueno, esto es claramente una buena calificación, donde vemos que es un proyecto en el cual se alcanzan las expectativas. Existe un impacto positivo en el entorno del proyecto. Son proyectos, esto representa que es un proyecto bastante bueno, sin embargo tiene algunas deficiencias en la fase de planificación, pero la comunidad considera que en general es un buen proyecto y que promueve el desarrollo de la zona. Bueno, vemos pues que entonces hay una conclusión general. El tranvía de Ayacucho es un proyecto bueno que en general logró alcanzó las expectativas. Durante la recopilación de la información, se identifican cuáles son esas falencias a la hora de la planificación, y en este proyecto lo que se evidencia es que faltó más comunicación con la comunidad, teniendo en cuenta que hay que hacer una divulgación adecuada del proyecto y una capacitación adecuada de lo que implica el proyecto. Si bien se contó que se iba a hacer un proyecto, no toda la comunidad entiende lo que esto significa para la ciudad.
y entonces algunas personas de la comunidad se sintieron vulneradas. Esto digamos que fue como lo más importante. También cabe resaltar que la demanda no fuera esperada, también teniendo en cuenta que tenemos un problema social o unas condiciones sociales en las que existen pasajeros que se suben por la de atrás en los buses, en las que existen los chiveros y transporte informal, y este tipo de condición también pues afectó que se alcanzaran las metas establecidas. Bueno, también es importante anotar que en términos de infraestructura y espacio público, esto generó una gran mejora para la comunidad, ya que le permite a la comunidad mejorar su calidad de vida, porque el tranvía tuvo también, como les mencionaba, una integralidad en cuanto a la implementación de otros equipamientos, como fueron escenarios deportivos y de recreación, que le permite a la comunidad verse beneficiada. El tranvía también claramente brindó accesibilidad a la comunidad, sobre todo aquellos que habitan en las partes altas del tranvía, ya que muchas de las personas, por ejemplo, expresaban que ellos no conocían el centro de la ciudad. Sin embargo, con la implementación del tranvía y con la implementación de las obras ya pudieron, digamos, abrir sus fronteras, por decirlo así, y comenzar a dinamizar su forma de vida, incluyendo esa dinámica y esa economía familiar de las personas. Bueno, para concluir, cabe resaltar que este tipo de evaluaciones se deben seguir haciendo. Es muy importante tener en cuenta en una evaluación no solamente el aspecto económico y la cifra, sino también la percepción del ciudadano, ya que un proyecto puede o no ser exitoso si la ciudad y la comunidad lo apoyan. También teniendo en cuenta a los expertos, ya que estos pues finalmente son quienes o somos quienes construimos la ciudad. Y esta evaluación ex post, digamos que fue un ejercicio muy valioso, ya que abarca muchos aspectos y abarca muchas áreas que normalmente no se abarcan de forma integral. Siempre encontramos la evaluación económica sola o la evaluación social sola, pero no encontramos algo que involucre todas las variables o que reúna todas las variables. Entonces, pues también es una invitación a futuros investigadores para que continuemos desarrollando este tipo de evaluaciones, para que continuemos afinando este tipo de evaluaciones y para que podamos tener realmente lecciones aprendidas de forma integral. Bueno, finalmente, también pues una recomendación es que para futuros trabajos e investigaciones que quieran seguir como con esta línea de reunir todas las variables, se puedan hacer encuestas a los expertos de forma presencial, ya que como se mencionó anteriormente, este fue desarrollado en el marco del COVID y las condiciones para eso cambian. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente su presencia en este acto. Después de la deliberación de los jurados, se informa que se ha asignado la calificación de aprobado a la tesis de maestría en Ingeniería, Infraestructura y Sistemas de Transporte, presentada por la estudiante Natalia Isabel Díez Ruiz y dirigida por el profesor Iván Reinaldo Sarmiento Ordós Goitia. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia y su atención. Muchas gracias y feliz día. Felicitaciones, Natalia. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Natalia. El profesor Iván Sarmiento también, igualmente. Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias Luis Andrés. Felicitaciones, Iván, felicitaciones, Natalia, y felicitaciones a todos los profesores que han contribuido a la formación de Natalia. Gracias. Sí. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, no es muy desconocido para nosotros como ex docentes de la Universidad Nacional por más de 28 años. Ahora ya estamos un poco retirados haciendo otras cosas, pero me encantó la discusión. Y saben una cosa bien interesante que les quiero decir a todos, que cuando algo no despierta entusiasmo y discusión, es que no vale nada. Y hoy vi buenas inquietudes, buena discusión, despertó como muchas cosas en cada uno de nosotros, sobre todo en los dos jurados, y un gran agradecimiento también a Iván por esa dirección que ha hecho. Y bueno, adelante y muy amables, una feliz tarde a todos.